Buenos días, hermanos. Gracias Lío por el tiempo de alabanzas. Como dice Germán, no planificamos las canciones en el sentido de que esté vinculado, ¿no?, con el sermón, pero como el Evangelio impregna todo nuestro culto, de una u otra manera siempre las canciones están relacionadas con lo que vamos a ver hoy. Agradecer a cada hermano que estuvo orando, porque a pesar de que es un privilegio el poder compartir la enseñanza, también es una gran responsabilidad. Uno se tiene que cuidar de trazar la palabra del Señor con precisión para no hallarnos avergonzados el día que estemos delante de Él. Pero aún así también ha sido una gran bendición para mi vida. Me ha confrontado un montón, también me ha consolado, y espero que sea de gran bendición para ustedes también. Así que vamos, sin más vueltas, darle lectura. Salmo 77, vamos a estar viendo. Y después de la lectura vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe. Salmo 77. Dice al músico principal, para Jedutum, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Padre, Señor, te damos gracias por poder reunirnos. Gracias porque tanto las canciones, las oraciones que elevamos a ti de forma comunitaria, y también la enseñanza, Señor, ronda todo a la luz de tu palabra. Son tus verdades, Señor, las que nos guían en el culto. Y Padre, te pedimos que nos estés hablando, Señor, en este día. Incluso a mí, Señor, a través de la enseñanza, por favor, vuélveme a recordar las verdades que enseña este salmo, Señor. Señor, háblanos a los creyentes para lavarnos, para limpiarnos, para que Cristo siga siendo formado en nosotros. Y a los que no han creído, Señor, a los que aún no te conocen, por favor, Señor, háblales a su corazón, para que te vean y se vean ellos mismos y vean la necesidad que tienen de un Salvador. Por favor, Señor, guía toda esta reunión por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivir tiempos de aflicción es una experiencia universal. Ningún ser humano queda fuera. Y esto se debe a que vivimos en un mundo profundamente marcado por la entrada del pecado. La teología a esto le llama un mundo caído, lo decimos un montón de veces.
Desde que el pecado irrumpió en la creación, irrumpieron la muerte, la enfermedad, aún la naturaleza se tornó hostil, terremotos, inundaciones, desastres. Y algo que quizás es más familiar para nosotros, el dolor que causa la corrupción de nuestras relaciones humanas, el egoísmo, la discordia, la envidia, el orgullo, la indiferencia. Tarde o temprano, todo esto produce sufrimiento. Algunos atraviesan menos dolor, otros más, pero nadie queda exento del sufrimiento. Incluso muchas veces sufrimos por causas externas a nosotros. A veces el dolor nos llega de forma indirecta al mirar o ver personas que amamos, que toman decisiones necias y caminan por sendas destructivas. También sufrimos males que no vienen por manos humanas, diagnósticos de enfermedades crónicas a nosotros o a seres queridos, diagnósticos terminales, pérdidas repentinas. Las circunstancias pueden variar, pero el sufrimiento tarde o temprano nos alcanza sin hacer acepción de personas. La palabra de Dios no niega esta realidad. Por el contrario, la explica mejor que cualquier otro libro. En toda la Biblia, de manera explícita o implícita, el sufrimiento aparece como una experiencia común tanto a creyentes como a no creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Por eso, los mensajes del Evangelio de la prosperidad y el pare de sufrir son totalmente ajenos a la enseñanza bíblica y por ende son una mentira. El sufrimiento no es algo opcional, es una realidad inevitable. Por eso vivir días de angustia es una experiencia que tarde o temprano todos vamos a experimentar. Y si esto es así, entonces como creyentes, la pregunta que debemos hacernos no es cómo evitar el sufrimiento, porque va a ser una búsqueda que nos va a producir frustración. La pregunta correcta podría ser cómo atravesar el sufrimiento de una manera que glorifique a Dios. ¿O es posible atravesar la aflicción con gozo y paz? ¿O qué debo pensar en mis días difíciles? Como pusimos en el título del sermón, para que esto sea posible, tener gozo y paz en el medio del sufrimiento. Bueno, estas son algunas preguntas que el Salmo 77 nos va a ayudar a responder. Y con esto en mente, ahora sí, comencemos a estudiar el Salmo 77. Leíamos ahí en el subtítulo que el autor es Asaf. Para los que no saben, Asaf fue un levita y sacerdote encargado del servicio de adoración en el tabernáculo. Fue ordenado por el rey David. Probablemente también sirvió un tiempo de su vida en el templo de Salomón. Fue una persona muy importante para el pueblo de Israel. Esto se debe a que fue poeta, fue músico y escritor. Incluso escribió este salmo y algunos otros. Incluso en la escritura se lo llama profeta o vidente en 2 de Crónicas 29:30. Por lo que podemos resumir que sin lugar a dudas, Asaf fue un gran líder espiritual para el pueblo de Israel, un referente. El momento histórico en que lo escribe no lo sabemos, el Salmo no nos dice nada, pero lo que sí está claro es que Asaf lo escribe estando en una situación adversa que le causaba angustia. No sabemos específicamente tampoco cuál fue esa situación adversa que causaba angustia al salmista, pero sí es claro que estaba atravesando una situación que le causaba sufrimiento. En cuanto al tipo de salmo, la gran mayoría de los comentaristas obviamente lo categorizan como un salmo de lamento. Y estos salmos se caracterizan porque hay una honestidad cruda. El salmista suele abrir su corazón de par en par a Dios y también al lector, y cuenta con detalle lo que estaba pasando en su interior. Suele estar cargado de dolor, de queja, de enojo, y posee una gran carga emotiva. En la mayoría de estos salmos, después de quejarse el salmista y de derramar su corazón a Dios, al final hay un vuelco de confianza hacia el Señor. Y leyéndolo, recién lo leímos, ya lo vamos leyendo 2 veces, vemos que este salmo encaja perfectamente en esta categoría. Aunque al mismo tiempo es un salmo instructivo, ya que el salmista nos enseña a través de su testimonio 2 cosas: cómo atravesar y cómo no atravesar tiempos de aflicción. Así que en grandes rasgos es un salmo de lamento, pero también un salmo didáctico.
Y la idea del Salmo la idea principal para los que suelen anotar, que nos va a estar acompañando durante el sermón, es el siguiente. En días de angustia debemos meditar en Dios y sus obras, lo que nos evitará ensimismarnos. Lo repito, en días de angustia debemos meditar en Dios y sus obras, lo que nos evitará ensimismarnos. Y si hacemos una observación panorámica del Salmo, no es necesario que anote esto, mire conmigo todo el Salmo. Fíjese que en el versículo 1 y 2, la primera parte del versículo 2, hay una declaración de introducción donde el salmista dice haber clamado a Dios en su día de angustia y está confiado en que Dios lo escuchó. Después, desde la segunda parte del versículo 2 hasta el 9, el salmista nos da una descripción de su angustia, de cómo enfrentó de forma ensimismada su tiempo de adversidad. Del versículo 10 al 15, tenemos al salmista entrando en razón, recapacita y decide cambiar su perspectiva y dejar de pensar tanto en él mismo y pensar en Dios y en sus obras. Y del versículo 16 al 20, el salmista comienza a meditar en Dios y su obra redentora, lo que le ayudará a esperar confiado en medio de la aflicción. Si puede observar, hay una progresión que comienza con duda, con queja, y luego el salmista entra en razón, recapacita, y al final termina poniendo su mirada en Dios y sus obras. Bien, ahora sí vamos a comenzarlo, al Salmo, a estudiarlo versículo por versículo. Y a medida que vayamos estudiándolo, vamos a ir viendo implicaciones prácticas. No lo voy a dejar para el final, van a ir durante el sermón, así que si quiere ir anotando. La primera estructura, dijimos, era desde el versículo 1 a la primera parte del versículo 2, y le puse clamando a Dios en días de angustia. Dice en estos versículos: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. En esta sección Asaf nos cuenta algo que hizo en un pasado muy reciente. Él dice que clamó a Dios, él oró a Dios en su angustia y está esperando, confiado en que Dios lo va a escuchar. Y la palabra escuchar en el hebreo a veces puede implicar la idea no solo de ser oído o escuchado, sino la idea de alguien que te escucha con favor, con inclinación a ayudarte y a favorecerte. Y por el contexto de confianza en el que el salmista lo dice, pareciera ser el sentido de la palabra en este versículo. Es decir, Asaf no solo está confiado de que Dios lo escuchó, que escuchó su oración, sino que dice que está esperando confiado en que Dios lo va a ayudar. Básicamente el salmista está introduciendo el Salmo contándonos: quiero comentarles que yo hace poco clamé a Dios en medio de mi angustia y confío en que Él me escuchó y que va a socorrerme. Esta declaración introductoria es clave para entender el Salmo, porque el salmista lo escribe en tiempo presente, esta primera introducción. Es decir, él está esperando, confiado, de que de alguna manera, aunque no sabe cuál, Dios lo va a socorrer. Es claro que Asaf está en tiempos difíciles todavía, lo dice ahí, el versículo dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Pero el texto en ningún momento nos dice cuál es esa angustia. Y esto, a mi entender, es algo hermoso, es maravilloso, porque sin duda a Dios no se le escapó este detalle. Él quiso que el Salmo sea así, que no hayan detalles de la situación específica de angustia de Asaf, con el fin de que el Salmo pueda ser aplicado a cualquier situación adversa y de angustia que nosotros atravesemos. Y es hermoso pensar que Dios lo haya hecho así intencionalmente. Dejarnos este Salmo para que aprendiésemos a atravesar nuestros días de angustia como Él quiere que lo atravesemos. Pero si algo práctico que podemos aprender de esta primera sección es que en tiempos adversos debemos buscar al Señor. No hay que buscar placebos o distracciones que nos ayuden a olvidarnos temporalmente de nuestras angustias. Eso no va a solucionar nada. No son los viajes de relajación, no es ir a jugar al fútbol, ni salir a la montaña, ni videojuegos, o ponga lo que quiera ahí que lo pueda distraer. En eso no vamos a hallar ni consuelo, ni vamos a hallar descanso. El mundo nos tienta a abordar así los problemas. Nos anima a olvidarnos o a evitar los problemas. Pero no es lo que un creyente debe hacer. Lo que debemos hacer es buscar a Dios en oración y contarle sobre nuestra angustia, derramarle nuestro corazón. Al primero que deberíamos contarle sobre nuestro dolor y angustia es a nuestro amoroso Padre. Y esperar, confiados, como Asaf, que Él nos escucha
y nos va a auxiliar en tiempos de aflicción. Otra cosa que podemos observar en esta introducción es que el salmista no salió de su aflicción. Él sigue en ella. Está en espera confiada, esperando tranquilo, a pesar de que la circunstancia no ha cambiado. Y es importante tener esto en cuenta porque el Salmo no nos va a enseñar a cómo salir de la aflicción, sino a cómo atravesarla de forma que podamos glorificar a Dios en el proceso. Bien, entonces el salmista hace esta declaración introductoria diciéndonos que hace poco clamó a Dios en medio de su angustia y sabe que fue escuchado y sabe que Dios lo va a socorrer. Pero Asaf al principio no abordó así su angustia. Cuando la adversidad lo alcanzó, él primero la abordó sin poner a Dios en el centro. Por el contrario, puso sus sentimientos y su aflicción como las guías. En la siguiente sección que vamos a abordar, que va desde la segunda parte del versículo 2 hasta el 9, el salmista nos va a mencionar que en un comienzo él afrontó su situación adversa de una manera inadecuada, mirándose a sí mismo. Y nos quedó registrada por la gracia de Dios para nuestro aprendizaje. La segunda estructura, dijimos, va de la segunda parte del versículo 2 al 9. Le puse como título Atravesando la angustia de manera ensimismada. Y hermanos, antes de comenzar a estudiar esta sección, permítame aclarar algo. Seguramente ya se habrán dado cuenta que esta es la parte negativa del Salmo. Es decir, cómo no deberíamos atravesar los tiempos de aflicción como creyentes. Pero recuerden algo. El que con total honestidad está abriendo su corazón es un referente espiritual, un líder de Israel, una persona que fue inspirada por Dios a escribir salmos. O en pocas palabras, es un creyente maduro el que está escribiendo estas palabras. ¿Y por qué aclaro esto? Para que no piense que porque usted atravesó una o algunas situaciones de adversidad de esta manera, o porque está atravesando de esta manera su aflicción actual, se sigue que usted tiene que dudar de su salvación o no es un creyente. Ahora, si fuese que usted ha atravesado y atraviesa así todos sus tiempos de adversidad y nunca medita en Dios para hallar esperanza, o solo alaba a Dios cuando es sacado de la prueba, bueno, quizás ahí sí sería un buen momento para recapacitar y evaluar su fe. Pero este salmo llega para enseñarnos a todos. Es más, siendo honestos, todos, aún como creyentes, hemos atravesado situaciones adversas de esta manera. Todos somos tentados a hacerlo por el pecado que aún mora en nosotros. Aún referentes y líderes actuales, pastores, todos estamos tentados a caer en esto. Aún Asaf, quizás después de David, el mayor referente espiritual, no de una iglesia local, de toda una nación, cayó en esto. Así que, ¿qué somos nosotros para creer que no estamos en peligro de hacerlo también? Lo digo para que bajemos la guardia y pensemos y evaluemos con honestidad cómo estamos atravesando nuestros tiempos de aflicción. Aquí en la iglesia no hay nadie iluminado que no esté tentado a caer en esto. Y todos vamos a ser confrontados seguramente. Pero tampoco quiero apapacharlo y no desafiarlo por medio de este salmo a que crezcamos. Porque todo lo que acabo de decir no quita de que sea pecaminoso atravesar los tiempos de aflicción de manera ensimismada. Dios no quiere que lo atravesemos así. Así que aclarado este punto, usted podría estar preguntándose qué significa estar ensimismado, porque quizás no es una palabra tan común, ¿no? Bueno, básicamente, busqué muchas definiciones, pero esta me gustó. Es una persona que está concentrada en el yo, en sus propios asuntos y problemas. Está atrapada en sí misma y considera ser la víctima de todo. Una persona que cree que todo está mal y que se hace ciega a las bendiciones que ha recibido. Una persona que se deja guiar por sus sentimientos y circunstancias. En los casos más extremos, las personas llegan a hacer de su aflicción parte de su identidad e incluso su Dios. No sé si ha conocido a personas que se acerca a hablar con ellas y siempre el centro de sus conversaciones son sus propias aflicciones. Terminan haciendo un Dios de sus aflicciones porque uno habla año tras año con esa persona y siempre está con sus aflicciones en sus conversaciones. Y puede sonar duro, pero esto es una forma de orgullo victimizante que resulta muy dañino. En especial muy peligroso para un discípulo de Cristo. Porque la autocompasión no es una virtud cristiana, sino por lo contrario,
la autonegación es una virtud cristiana. Y como veremos, estar ensimismado en medio de la angustia es tan peligroso que puede provocar incluso que lleguemos a desconfiar de Dios. Observen que en esta sección del Salmo predominan los pronombres personales mí y yo. Desde el versículo 2 al 6 hay 11 palabras relacionadas con yo y mí. Es decir, el salmista nos cuenta que comenzó su tiempo de adversidad centrándose en sí mismo. Veámoslo versículo por versículo. Dice la segunda parte del versículo 2: alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. El salmista nos cuenta que oraba todas las noches a Dios y lo hacía sin descanso. Es decir, lo hacía con insistencia y con constancia. Pero dice que no hallaba consuelo. Es decir, que en su interior parecía que nada cambiaba. Es muy probable que no haya consuelo a Asaf en este tiempo, porque lo que le iba a consolar es que la circunstancia adversa cambia. Y la situación no cambiaba. Es como que si dijese sin cesar todas las noches: Dios, ayúdame, sacame de esta aflicción, por favor, mi alma está dolida, ayúdame. Pero si la circunstancia no cambia, no voy a hallar consuelo. El siguiente versículo dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es bueno tener en cuenta que a pesar de que Asaf está relatando su aflicción en algunas palabras y oraciones, todo esto que está describiendo y va a seguir describiendo le pasó durante un lapso de tiempo prolongado. Y este salmo es un resumen de todo lo que le pasó. Y lo que nos permite saber esto es que los verbos que hay en esta sección y en todo el salmo son un tipo de verbo que en el hebreo implican acciones que uno hizo de forma continua durante mucho tiempo. Y lo que pareciera claro también es que lo escribió de forma cronológica, es decir, que una cosa lo fue llevando a la otra. Entonces, después de decir que no hallaba consuelo, el salmista nos dice que a medida que pasaban los días, ahora el acordarse de Dios no solo no lo consolaba, sino que le hacía que se duela más. Lo llevaba a la queja. Aparentemente el recordar a Dios hacía que Asaf se hunda más. Probablemente porque al ver que las circunstancias adversas no cambiaban, hacía que empiece a ver a Dios como alguien distante o despreocupado de él. Versículo 4 dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Tanto se profundizó la aflicción de Asaf, que dice comenzó a padecer insomnio, no podía dormir, lo que lo quebraba más. Y aparentemente comenzó a cesar su oración, dice al final no hablaba. Su relación con Dios, según sus sentimientos, comenzó a sentirla distante, al punto que al parecer para Asaf ya no valía la pena orar a Dios. Note que su crisis se va profundizando. A medida que pasa el tiempo y sigue ensimismado, la crisis espiritual se va acrecentando más y más en Asaf. Versículo 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Asaf entonces decidió considerar el pasado, el obrar de Dios con su pueblo. A eso se refiere con obras antiguas. Pero ya para este entonces era tanto el ensimismamiento en el que estaba enroscado el salmista, que las obras pasadas de Dios, donde demostraba su poder y fidelidad a su pueblo, llevaron a Asaf a entristecerse más. Asaf debió pensar tantos hechos pasados donde Dios demostró su poder y su capacidad para librar a su pueblo, y a mí me deja en esta situación adversa. No me libera. Asaf comenzó a cometer el error de interpretar el carácter de Dios a través de sus circunstancias y de cómo él se sentía. Y no solo eso, ahora dice en versículo 6: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El salmista recuerda tiempos pasados donde cantaba alabanzas a Dios en la noche, donde su relación con Dios, según sus emociones, parecía más cercana, donde su experiencia subjetiva le hacía creer estar más cerca de Dios. Podría haber pensado Asaf: antes cantaba a Dios con alegría y ahora pensar en Dios, solo pensar en Dios me causa dolor. Por lo tanto, mi relación con Dios debe estar mal. Asaf se puso melancólico, recordaba con tristeza sus tiempos pasados. Y adivinen, esto tampoco le ayudó en nada. Hermanos, una enseñanza para extraer de estos versículos, de algo que no debemos hacer en tiempos de angustia, es que no debemos comenzar a comparar nuestra situación actual con tiempos mejores en el pasado. Eso nos va a hundir aún más.
Matthew Henry, en su comentario de este versículo, dice al respecto: no dejes que el recuerdo de las comodidades que hemos perdido nos hagan desagradecidos por las que nos quedan ahora. Cierro cita. No debemos traer a nuestra memoria aquellos tiempos mejores, donde no estábamos tristes, donde orábamos más, donde leíamos más la palabra de Dios. Tiempo cuando no estábamos en aflicción y podíamos hacer estas cosas con menos impedimentos. ¿De qué me va a servir comparar estos tiempos mejores con la aflicción actual? La melancolía espiritual, hermanos, solo profundiza la angustia. No lo hagamos. Y no sé si pudo observar, pero en todos estos versículos el salmista estaba totalmente centrado en sí mismo. Los pronombres mí, yo y mí son abundantes. Y esto, por lo que parece, fue lo que Asaf hizo durante un largo tiempo. El ensimismamiento, hermanos, entonces dijimos que es una forma oculta de orgullo. El creer que yo soy el centro del universo y que el mundo está funcionando mal, que lo que está pasando no debería estar sucediéndome. Y sé que quizás es duro decirlo de forma tan directa, pero el ensimismamiento es una característica que suele estar presente en muchas de las personas que se encuentran en cuadros depresivos. Porque ellos creen que es totalmente injusto lo que está sucediendo. Creen que el mundo debería funcionar de tal manera que el sufrimiento no debería alcanzarle. Y es orgullo pensar así. Porque todos los días vemos a otros sufrir y tener circunstancias adversas. ¿Por qué nosotros vamos a ser inmunes a ellas? Si, como dijimos al principio, el sufrimiento es inevitable en todo este mundo caído. Y la gente depresiva también se caracteriza por revolver el pasado y traer a su mente tiempos mejores y compararlos con la angustia actual, lo cual los termina hundiendo más, no les ayuda en nada. El gran problema es que se escuchan demasiado a sí mismos, a sus pensamientos engañosos y ensimismados. Pero lo más grave de pensar de forma ensimismada, siendo creyentes, es que inevitablemente nos va a llevar a desconfiar de Dios, a cuestionar su carácter. Porque si interpretamos a Dios y su carácter a través del lente de las circunstancias y de nuestros sentimientos, tarde o temprano vamos a comenzar a pensar mal de Él. Porque vamos a pensar que Él nos está tratando injustamente, está tratando mal a la criatura más importante del universo. El final, la última etapa de una crisis espiritual para un creyente, es cuando comienza a cuestionar a Dios y su carácter. Cuando mis experiencias subjetivas y mis circunstancias angustiosas determinan quién es Dios. Vamos a comenzar, aunque no querramos, a distorsionar su carácter. Y esto es lo que algunos comentaristas denominan una crisis espiritual, que es lo que le pasa a Asaf, fíjense, en versículos 7, 8 y 9. Y fíjense que al final del versículo 6 dice que el salmista meditaba, pensaba e inquiría en estas cosas. Y la palabra meditar, según el diccionario hebreo, uno de los diccionarios hebreos, evoca una idea de un ejercicio intencional y voluntario. La acción de pensar activa y constantemente en algo. De revisar y revisar algo con la mente, de darle vueltas y vueltas en el corazón. ¿No se ha encontrado haciendo esto en tiempos de adversidad? Pensando, Dios, ¿por qué sigo en esta adversidad? Dios, ¿por qué permitiste que esto me alcance? Dios, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Dios, no debería estar sucediéndome esto. Dios, no quiero sufrir más. Te alabo, te hablo y te pido que me ayudes y no cambias mis circunstancias. Dios, si antes no me tratabas así, antes de la adversidad estaba tranquilo, podía servirte mejor, podía cantarte, podía disfrutar de tu presencia. Dios, ¿para qué seguir hablándote si no cambias mi circunstancia? Dios, ahora el pensar en ti no me consuela, me duele. ¿Para qué seguir orando si al final no cambias nada? Y déjenme aclarar algo, hermanos. No está mal clamar a Dios y derramarle nuestro corazón y contarle la causa de nuestro dolor y cómo nos sentimos. De hecho, eso es algo bueno. Y es algo que este y otros salmos nos instruyen a hacer en tiempos de aflicción. Debemos clamar a Dios continuamente en nuestras aflicciones. Es 1000 veces preferible hacer esto que otras opciones pecaminosas como ir a contarle a un amigo no creyente nuestros problemas y recibir consejos pecaminosos que nos siguen victimizando más y provocan más ensimismamiento en nosotros. O aparentar fortaleza, que no pasa nada, y guardar dolor y amargura en nuestros corazones.
Pero lo que no está bien es si esto persiste durante mucho tiempo. Porque lo que me da a entender es que estoy resistiendo a la voluntad soberana de Dios. El tener continuamente oraciones ensimismadas, que mis oraciones sean yo, mi dolor, Señor, pobre de mí, ayúdame, mírame cómo estoy, Señor, yo, no me va a ayudar en nada, me va a hundir más. Y el salmista cayó en esta tentación. Y es una trampa incluso que parece piadosa, es muy engañosa, porque en sus pensamientos Asaf, y en su meditación, y en sus oraciones, Dios estaba incluido. Pero Dios no era el centro de sus oraciones. Era Asaf mismo el centro. Dios para Asaf solo era ese ser poderoso invocado en las oraciones que debía hacer lo que él quería. Y lo triste, hermanos, es que a causa del pecado que aún mora en nosotros, podemos caer en orar así en tiempos de aflicción. Incluir a Dios en mis oraciones, pero ser nosotros mismos el centro de ellas. Y no Dios y los principios de su reino. En tiempos de angustia, entonces, hermanos, si no velamos y cuidamos nuestros pensamientos, podemos entrar en un pozo muy profundo como en el que entró Asaf. El salmista, cuando toca fondo, fíjese lo que había comenzado a meditar. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf, el líder de oración de Israel, el que debía conducir al pueblo a alabar a Dios, es decir, debía guiar a Israel, a toda una nación, por medio de las canciones a recordar quién era Dios y sus gloriosas obras. Este Asaf ahora estaba cuestionando a Dios. Estaba interpretando al Señor a través de sus circunstancias. O sea que Asaf llegaba a hablar con los israelitas, en este momento les iba a hacer más de tropiezo que otra cosa. Y fíjense que Asaf está poniendo el carácter de Dios de cabeza. Sus circunstancias y sentimientos están haciendo que piense todo lo contrario sobre cómo Dios se había revelado a sí mismo anteriormente. Asaf tenía sin duda, de esto no hay duda, que tenía el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio y probablemente Josué y Job. Él los leía con regularidad, era un sacerdote de Israel. Y en todos estos libros la revelación sobre el carácter de Dios y sus obras es muy rica y muy diversa. De hecho, Asaf, sin lugar a dudas, tenía en mente Éxodo 34, 5 al 7, no lo busque, lo voy a leer, al pensar de esta manera. Incluso este texto, según muchos teólogos, es considerado como el texto donde se nos revela de forma más resumida y completa el carácter de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios poder ver su gloria? Y Dios lo escondió a él detrás de una peña y pasó frente a él y dice que dijo el Señor: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, hermanos, Dios dijo de sí mismo que Él es piadoso y compasivo y que guarda misericordia a millares. Asaf piensa que Dios lo desechó y que no va a ser más compasivo con él. Dios dijo que Él es grande en misericordia y fidelidad. Asaf dice que Dios ha cesado para siempre su misericordia y está dudando de que cumpla sus promesas. Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Asaf dice que Dios se olvidó de tener misericordia y que es grande en ira y lento en misericordia. Y es tremendo esto, hermano. Puede dimensionar lo peligroso que es estar ensimismado en medio de las circunstancias y comenzar a interpretar a Dios por medio de nuestros sentimientos. La autocompasión es muy peligrosa. Y es más, si usted ve a un hermano que está en tiempo de aflicción, pero usted realmente se ha tomado el tiempo de acompañarlo, de conocer la causa de su aflicción, le ha dado palabras de ánimo a través de la Escritura, le ha dado consejos para que comience a hacer cosas que podrían ayudarle, le ha animado a que mire a Dios y a Dios en medio de sus pruebas, pero ve que aún así, pasando mucho tiempo, él aún se encuentra ensimismado. Como dice el apóstol Pablo,
con espíritu de mansedumbre debemos procurar restaurarlo. Y la manera de ayudarle a ser restaurado, en este caso, no es apapacharlo y seguir victimizándolo, sino hacerle ver que está en un lugar muy peligroso. Confrontarlo con amor de que su ensimismamiento no lo va a llevar a ningún lado. Lo que sí hay que ser cuidadosos, porque hay aflicciones que llevan más tiempo que otras procesarlas, y cada hermano también puede tener sus tiempos distintos. Por eso hay que pedir sabiduría al Señor antes de hacer esto. Pero un creyente debe procurar no permanecer ensimismado durante mucho tiempo en los tiempos de angustia. Y mi hermano, seamos honestos. Si nos encontramos en una situación así, pidamos consejo y ayuda. No siga hundiéndose solo. Deje que un hermano o varios hermanos lo acompañen. No está solo. Este salmo nos muestra que es algo que cualquier creyente le puede suceder. No hay que tener vergüenza. Pida ayuda. Dios ha puesto a la iglesia para que en este peregrinar, donde tenemos días difíciles, seamos sostenidos y ayudados por medio de otros hijos del Señor. Entonces, para resumir esta primera parte, podemos ver a un líder espiritual angustiado, confundido, un creyente maduro que cayó en un cuadro depresivo a causa de ensimismarse demasiado. Y Asaf al mismo tiempo comenzó a cuestionar a Dios porque comenzó a interpretar su carácter, como dijimos, por medio de las circunstancias y de sus propios sentimientos. Asaf llegó al punto más hondo que a un creyente puede llegar, comenzar a cuestionar al Dios que debe adorar. Pero hermanos, por gracia del Señor, el Salmo no termina acá. En la tercera estructura, para los que anotan, va desde el 10 al versículo 15, y le puse cambiando el objeto de meditación. Versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En la traducción literal, antes de la palabra dije aparece una conjunción, lo cual podría traducirse como pero, o algunas traducen como entonces. Pero si dejaríamos como pero, quedaría pero dije, y ese pero marca un parate. Asaf hace un parate de sus pensamientos ensimismados, recapacita y entra en sí. Se da cuenta de que fue demasiado lejos y reconoce algo, que el pensar de esta manera no es culpa de Dios, es a causa de su propia debilidad. Es decir, Asaf está diciendo, pero me di cuenta que estar pensando así, es decir, ensimismado y dudando de Dios, es por causa de mi debilidad. Entonces Asaf decide cambiar su perspectiva, decide comenzar a pensar distinto. Específicamente, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Asaf decide no pensar más de forma ensimismada, sino comenzar a pensar en Dios y en sus obras. En el siguiente versículo está más claro, en 11, dice, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Asaf se ha determinado en poner sus esfuerzos mentales en pensar en las obras de Dios. Y dice que hará memoria de las obras antiguas. Y esas obras antiguas están contenidas en las Escrituras. El salmista ya no hará memoria de sus tiempos mejores donde no estaba en aflicción. Ya no va a usar su memoria para recordar aquellos días que espiritualmente se sentía mejor. Se dio cuenta que eso no le estaba sirviendo absolutamente de nada. Y fíjense que en esta sección los pronombres mí y yo comienzan a menguar y comienzan a aparecer los pronombres relacionados con Dios. Tú, tus, Dios, Jah. Versículo 12 dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Y la palabra meditar que aparece acá es la misma que apareció en versículo 6, que dijimos que implica la idea de hacer un ejercicio intencional y voluntario, la acción de pensar activa y constantemente en algo, de revisar y revisar algo con la mente, de darle vueltas y vueltas en el corazón. El salmista antes hacía este ejercicio, pero su objeto de meditación era su situación adversa. El salmista meditaba en su aflicción y veía cómo Dios no lo sacaba, lo que le llevaba a pensar de Dios con queja y hasta pensar activamente mal de Dios, dudando de su carácter amoroso y fiel. Pero pensar así, dice Asaf, es a causa de mi debilidad. Dios no cambió nunca su carácter, Dios sigue siendo el mismo. El débil soy yo, dice Asaf, y mi dolor fue el que me está haciendo pensar mal. Así que decide cambiar su objeto de meditación. Ahora va a recordar a Dios y a sus obras, y dice sus obras antiguas. O sea, el salmista va a traer a su memoria voluntariamente e intencionalmente las obras que Dios ha hecho en el pasado. Obras divinas de salvación, pasadas, de la que Asaf no fue participante directo.
Lo importante es que el salmista no le importa si participó o no, o si vio o no directamente esos actos de liberación de Dios. Lo que sabe el salmista, que a través de esa obra Dios demostró su amor incondicional y fiel para con su pueblo Israel. Y esta obra se encuentra contenida en la confiable palabra de Dios. Es un evento objetivo, va más allá de nuestros sentimientos y circunstancias. Asaf decide ahora no interpretar el carácter de Dios a la luz de sus circunstancias actuales o a la luz de sus sentimientos cambiantes y engañosos, sino a través de la revelación de Dios. Y una enseñanza práctica que podemos extraer de estos versículos es que cuando estemos en tiempos difíciles, nuestra fuente de información para saber quién es Dios no deben ser nuestras circunstancias, no deben ser nuestros sentimientos. Porque nuestro corazón, dice la Escritura, que es engañoso. Y dice que es un objeto a ser guardado, no a que sea nuestra guía. El corazón lo debemos guiar con la verdad de la palabra de Dios, sino al revés. Y si queremos saber quién es Dios, debemos leer y meditar en su palabra. Versículo 13 dice: «Oh Dios, santo es tu camino». ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Los caminos de Dios son muchas veces totalmente distintos a los que nosotros quisiésemos en nuestra limitada mente. Asaf aquí comienza a confiar nuevamente en Dios. No sé si lo puede notar. Básicamente está diciendo: Dios, tú eres tan grande que tu manera de obrar es completamente distinta a lo que yo haría. Muchas veces no entiendo cómo actúas, pero tus propósitos siempre son puros. Juan Calvino dice sobre este versículo: Asaf, ahora con un estado mental calmado, admira y adora los altos e incomprensibles caminos de Dios, y consciente ahora de su propia debilidad, se mantiene tranquilo y modestamente dentro de los límites establecidos por Dios, sin permitirse juzgar o dictar sentencias sobre los juicios secretos del Señor. Cierro cita. Asaf no cree que Dios lo metió caprichosamente en esta aflicción. Él sabe que pensar así sería hacer a Jehová un Dios tirano. Tampoco piensa que Dios perdió el control y que él no quería que Asaf esté en esa aflicción, pero se le escapó. No, tampoco pensaba así. Eso haría a Dios un Dios con minúsculas y un ser que no es digno de nuestra confianza. Asaf confió y confiaba en que Dios sigue siendo bueno y soberano, y aunque él no entiende lo que Dios está haciendo, sabe que Dios obra desde un ámbito de santidad y pureza, y que algo bueno va a sacar de todo esto. ¿Por qué confía de esta manera Asaf? Porque recuerden, él ha decidido informarse sobre quién es Dios a través de la revelación de su palabra. Y Dios muchas veces ya había demostrado en el pasado, en sus obras antiguas, que era lo que iba a recordar a Asaf, que la adversidad la puede transformar en bien. Quizás una historia memorable que Asaf podía tener en mente era la historia de José, donde todo el mal que sus hermanos pensaron contra él, Dios lo transformó en un gran bien. Asaf no necesitaba entender lo que Dios estaba haciendo actualmente. Él podía simplemente confiar en Dios reflexionando en sus obras antiguas, porque las Escrituras le decían que Dios es bueno y recto en todos sus caminos, aunque es incomprensible por el momento lo que le estaba pasando. Y en resumen de esta sección, Asaf se ha dado cuenta de que su debilidad y su finitud lo han llevado a pensar mal y a hundirse en un pozo de autocompasión que no le ha servido para nada. Por esta razón recapacitó y decidió no seguir meditando en su situación adversa y viéndose como la gran víctima. Al contrario, reconoció que el problema era él mismo y no Dios. Se arrepintió y ahora decidió no meditar más en sí mismo y en sus circunstancias, sino en la persona de Dios y en sus obras antiguas. Y dice que la información para meditar en las obras de Dios la va a extraer de las Escrituras y no de sus experiencias personales. Y por lo que nos dice el versículo 14 y 15, va a meditar en el evento de redención más significativo para Israel, en el Éxodo. Entonces pasemos a la última estructura. La cuarta estructura le puse meditando en Dios y sus obras, y va desde el versículo 16 al 20. Y quizá debe estar pensando ahora que todavía quedan 5 versículos para desarrollar, pero no se preocupe, estos versículos no los vamos a profundizar tanto, nos va a alcanzar con hacer un vuelo panorámico y ver qué nos enseña esta sección. Fíjense en primer lugar que esta sección está llena de Dios. Asaf desaparece de esta sección. No hay ningún pronombre personal en primera persona, yo, mí, mis.
Asaf ya no está, sino que está lleno de pronombres relacionados con Dios. Tú, tus, te. Y se observa, a diferencia del resto del Salmo, que fue muy literal y descriptivo, en esta sección hay muchas metáforas y otras figuras del lenguaje típico de la poesía hebrea. Pareciera que Asaf escribió un poema, una canción llena de figuras del lenguaje, y la incrustó en este salmo de lamento, como una forma de celebración de las obras poderosas de Dios, pero también, y me inclino más por esto, como un ejemplo ilustrativo de lo que significa meditar en Dios y en sus obras. Asaf no solo se dispuso a meditar, en los versículos 11 y 12 lo vimos, en las obras de Dios y en Dios, sino que lo ejecutó. Eso es lo que nos está mostrando este versículo. Él llevó a la práctica y meditó en Dios y en sus obras, a tal punto meditó en Dios y en sus obras que escribió un poema. El meditar en este evento de redención, el Éxodo, transformaría la percepción del presente de Asaf. Y lo que escribió en forma de poema fue un evento de redención muy significativo para Israel y por extensión también para Asaf, el Éxodo de Egipto. Este es el acto de salvación más sublime experimentado por Israel, donde Dios le demostró su poder y su amor hacia su pueblo. También al sacarlo con mano fuerte demostró su poder, pero por sobre todas las cosas demostró el amor que tenía hacia ellos. Pero no solo por sacarlos de Egipto, sino, el texto nos dice, hace referencia al Sinaí cuando Dios hizo un pacto con ellos, y también por conducirlos por el desierto a pesar de lo que Israel era. Lo que hemos leído en Números, sabemos cómo Israel se quejaba, se rebelaba a Dios, y al final, fíjense, el texto dice que Dios los condujo por las manos de Moisés y de Aarón como ovejas, con amor. En versículo 8, lo estuvimos viendo hace un ratito, aparece una palabra que se traduce como misericordia. Y en el hebreo esta palabra se pronuncia Gesed. No vale la pena igual ese detalle, pero muchos textos de la Biblia traducen esta palabra Gesed como misericordia. Pero en hebreo la palabra evoca mucho más que la idea de compasión, que es lo que se nos viene cuando pensamos en misericordia. Lamentablemente en el español no hay una palabra equitativa que pueda aludir a todo lo que significaba en el hebreo. Y la palabra Gesed evoca dos ideas principales que muchas veces se pierden en nuestras traducciones, que es amor incondicional y amor leal o amor fiel. El amor de Dios hacia Israel siempre fue incondicional, porque desde que eligió a Abraham, patriarca de Israel, lo hizo por gracia. No porque Abraham tuviese algo especial o mereciese ser elegido. Dios solo quiso elegirlo a él y llevar a cabo sus planes redentores a través de Abraham. Y Dios mismo se impuso una promesa de que la descendencia de Abraham sería numeroso como las estrellas y que por su descendencia Dios haría bendita a todas las naciones de la tierra. Y eso es incondicional, es una promesa que Dios impuso a sí mismo. Por lo tanto, cuando Israel se encontró en esclavitud y siendo angustiado por Egipto, dice la palabra de Dios en Éxodo 2, 24 al 25, que Dios oyó su gemido, el gemido del pueblo. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Y Deuteronomio 7, del 7 al 8, Moisés le dice al pueblo, escuchen, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numeroso que otro pueblo, pues eras los más insignificantes de todos los pueblos de la tierra, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor los sacó con mano fuerte y los liberó de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios se acordó de su promesa hecha a Abraham y por eso decidió liberar con mano fuerte a Israel, porque Dios es leal y cumple sus promesas. No porque Israel le buscaba a Dios sin cesar, porque era un pueblo tan fiel que merecía el amor de Dios. No, todo lo contrario. Israel se había olvidado de Dios y solo se acordó de Él cuando estaba en aflicción. Y Dios, en su amor incondicional y fiel, aún a pesar de lo que era Israel, decidió liberarlo. Entonces, hermanos,
El evento del Éxodo le recordaba a Israel que Dios era el Dios más poderoso y que podía liberarlos de cualquier circunstancia. Pero por sobre todo, les recordaba que Dios los amaba incondicional y lealmente. Y por extensión, también lo mismo recordaba Asaf. Y eso, créame, era sumamente esperanzador. Asaf se estaba trayendo este evento a la memoria. Se dispuso a meditar en él para que en medio de su angustia se recuerde a sí mismo que Dios escucha a su pueblo cuando clama. Y no solo que lo escucha, sino que también lo ama con amor incondicional y leal. Entonces Asaf decide traerse el Éxodo a la memoria y meditar en esta gran obra de liberación con el fin de recordarse a sí mismo que en medio de la angustia puede confiar en Dios porque le ama incondicional y lealmente. Y lo llamativo de la sección del versículo 2 al 9 que vimos es que tiene casi la misma cantidad de palabras que esta última sección, del 14 al 20, del 16 al 20, perdón. Por lo que podemos aprender que con el mismo grado de intensidad y extensión de tiempo con la que Asaf primero decidió meditar en su angustia ensimismada, ahora decidió meditar en Dios y en su gran obra de redención, con el fin de fortalecerse en fe y confianza en Dios. Por esta razón, Asaf en el primer versículo, recuerdan, nos decía que había clamado a Dios y que estaba esperando confiado su respuesta favorable. Porque Asaf meditó y siguió meditando y se comprometió a seguir meditando en el Éxodo. Y tenía la convicción y la seguridad que Dios le amaba y lo iba a auxiliar. Ya no interpretaba el carácter de Dios a través de su angustia y sus sentimientos, sino a través de la palabra de Dios. Bien, esto es lo que significó el Salmo para su audiencia original. Pero ahora, ¿qué de nosotros que estamos bajo el nuevo pacto hecho por Jesús? ¿Qué podemos aprender nosotros, la Iglesia de Dios, de este Salmo? ¿Qué principios podemos extraer de este Salmo escrito en primera instancia para Israel? Bueno, en primer lugar, mencionar que estamos hechos de la misma masa que Asaf. El pecado, aunque no es nuestro amo, lo cantábamos hoy, porque somos nuevas criaturas en Cristo, liberados para vivir en la justicia. Lo leía hoy, lío a esto. Lamentablemente el pecado habita en nosotros, al igual que lo hacía en este líder espiritual llamado Asaf. Así que sin dudas, al igual que los creyentes del Antiguo Testamento, somos propensos y estamos totalmente expuestos a la tentación constante de ensimismarnos en la angustia. Por eso debemos velar en cuidar lo que pensamos en medio de la aflicción. Recuerdan que el título del sermón era ¿qué pensamos en tiempos de aflicción? O en días difíciles. En segundo lugar, si nos encontramos ahora envueltos en el ensimismamiento, el Salmo nos desafía a hacer lo que hizo Asaf, a arrepentirnos y procurar con diligencia cambiar esta perspectiva. Dejar de enfocarnos en nosotros mismos y vernos como el centro del universo y victimizarnos, y reenfocar nuestra mirada en Dios y su obra redentora. No ignorando el dolor, porque el dolor está, pero poniendo en nuestro centro, en el centro de nuestra angustia al Señor. Dios nos está llamando, si estamos en tiempos de angustia y estamos ensimismados, al arrepentimiento, a cambiar nuestro objeto de meditación, dejar de pensar tanto en mí y mis circunstancias y pensar más en Dios y en sus obras. Pero ahora muchos podríamos decir en nuestras mentes, ¿no? Bueno, yo no estoy en un tiempo de angustia. ¿Qué aplicación saco de esto? O en términos argentinos diríamos, estoy retranca. Bueno, permítame decir que entonces ya tenemos una instrucción clara sobre lo que debemos y no debemos hacer en tiempos de angustia. Porque recuerde lo que dijimos al principio. Tarde o temprano, alguna aflicción nos va a alcanzar. Es algo garantizado en este mundo. Incluso debemos aprovechar los tiempos de bonanza para meditar en Dios y en sus obras de redención. Debemos llenarnos de Dios y de su palabra para que la prueba nos encuentre preparados. Debemos tener información objetiva de Dios y su carácter obtenida por medio de su palabra, para que en tiempos de aflicción podamos recordarla y meditarla una y otra vez, para que nuestros sentimientos y corazón no nos engañen. Pero no solo verdades acerca de Dios y su carácter, sino también de sus obras redentoras. Entonces, si lo que debemos hacer es meditar en Dios y en sus obras redentoras, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la gran obra de redención en la que debemos meditar los creyentes del nuevo pacto?
Israel debía meditar, dijimos, en el amor fiel y leal de Dios manifestado en el Éxodo. Pero nosotros, la iglesia del Dios viviente, tenemos otro evento de redención, del cual el Éxodo era solo una sombra. Otro evento en el que Dios manifestó su amor incondicional y leal a nosotros. Hoy lo recordamos en la introducción. Hoy en la dirección a las alabanzas, Lío lo recordó una y otra vez, la obra redentora de Cristo en la cruz. Y hermanos, meditar no es solamente decirle a mi mente cuando estoy en aflicción, Dios me ama y envió a Cristo a morir por mí. No, no funciona así, sería hermoso que sea tan fácil, pero lamentablemente no es tan fácil. Con una frase mágica no voy a lograr erradicar todos los pensamientos errados que ya se albergaron y arraigaron en mi mente por haberlos dejado habitar ahí durante mucho tiempo. Déjeme darle una ilustración. Imagínese un vaso de agua, un vaso que está lleno de agua sucia, de agua turbia. Esos vendrían a ser nuestros pensamientos errados a causa de nuestra debilidad y condición caída. Y el agua pura de la canilla es la información limpia de la palabra de Dios. Lo que debo hacer no es tirarle un chorrito de agua limpia. O la frase mágica que decíamos recién, no, eso no va a hacer nada. Sino poner ese vaso bajo la canilla, abrir la canilla lo que más da, y que la misma agua limpia vaya de a poco retirando el agua sucia a medida que se va llenando de agua limpia. Debo llenar mi mente nuevamente de la palabra de Dios. Hacer el ejercicio, como dijimos, intencional y voluntario, de pensar activa y constantemente en el Evangelio y sus beneficios. Revisar y revisar en mi mente, darle vueltas y vueltas en el corazón al Evangelio de Jesucristo y sus bendiciones. En nuestra angustia debemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no conformarnos a los pensamientos de este siglo, sino transformar nuestra mente mediante la renovación de nuestra mente. O como dice en Filipenses 4, del 5 al 9, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Y qué más verdadero, qué más digno, qué más justo, qué más puro, qué más honorable y más digno de elogio que la obra redentora de nuestro Señor? Mi hermano, imagínese si pensásemos de la siguiente manera en los tiempos de angustia. Voy a hacer un poco de acting, pero imagínese si pensásemos así. Reconozcamos, ¿no? Estoy afligido, estoy en esta situación X que me está provocando mucho sufrimiento, pero no me voy a victimizar, no voy a recurrir a la autocompasión. Ya aprendí a través del Salmo 77 que eso me hunde más. Voy a traer el Evangelio a mi memoria, voy a recordar cada aspecto de la salvación que Dios me dio. Dios me amó incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. Antes que siquiera fuese yo creado, Él ya me tenía apartado para Él. Ya me tenía predestinado para derramar su misericordia. Aunque yo no lo merecía, fue todo gracia. Que así como Asaf podía mirar atrás y ver el Éxodo, yo puedo ver que Dios envió a su Hijo 2000 años atrás a vivir, lo envió a vivir y a morir en mi lugar. Es decir, que Dios en su amor incondicional y leal, 2000 años atrás entregó a su Hijo unigénito en expiación por mis pecados. Ni aún yo había sido creado y Dios ya estaba dando a su Hijo para mi salvación. Y pensar que Él ya me amaba cuando yo todavía estaba perdido y no le buscaba. Durante todos mis años, entregado a mis pecados, donde ni siquiera consideraba a Dios, Él aún ahí me amaba, que me amó tanto, que un día ordenó y entretejió todas mis circunstancias para que yo escuche el llamado del Evangelio. Obró vida por medio de su Espíritu en mí, para que mis ojos sean abiertos y pueda ver que Cristo había muerto para salvarme. Y me concedió el arrepentimiento para dolerme por mis pecados en los cuales antes me gozaba. Y me dio la fe para confiar en que Cristo no solo había muerto por los pecados del mundo, sino por mis pecados y para mi salvación. Y ahora es tanto el amor que Dios me ha dado, que me ha adoptado como su Hijo,
Como se compadece un padre por su hijo, así se compadece Dios por mí. Así como Dios demostró su amor para conmigo, en que no dudó en dar a su hijo para salvarme, ahora puedo estar seguro que me va a dar todo lo que necesito para terminar este peregrinar. Que ni la muerte, que ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada de lo creado me va a separar de su amor. Ni ninguna circunstancia o angustia va a hacer que Dios deje de amarme. Que Dios con su amor de Padre está comprometido a preservarme hasta el final, en guardarme en su poderosa mano. Dios prometió no enviar una prueba más grande de la que yo pueda soportar. Y Él prometió estar conmigo en cada momento. ¿Por qué voy a dudar y pensar que Dios no me va a sostener en la prueba? Así que puedo estar seguro que si dependo de Él, puedo atravesar cualquier aflicción que me alcance. Además prometió sacar un bien de mi aflicción, y ese bien es hacerme cada vez más parecido a Cristo y refinar mi fe. Y si peco en medio de la aflicción, hoy lo cantábamos, aún hay esperanza porque Cristo está intercediendo por mí. Ya no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo y tengo paz para con Dios. Y como Él es fiel y justo, prometió perdonar todos mis pecados. Y tengo la bendita promesa de que las aflicciones de este tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera. En esa gloria venidera Dios va a enjuagar todas mis lágrimas. Ya no va a haber sufrimiento y por sobre todo, ya no va a haber un corazón engañoso que me lleve a ensimismarme y pensar mal en mis aflicciones. Mi mente va a ser completamente renovada. Entonces, uno podría pensar, ¿vale la pena soportar la aflicción y permanecer fiel a Dios en medio de ella? Aunque ésta pueda durar toda la vida y ser dura, porque la gloria que me espera es mucho más grande que las aflicciones que puedo padecer temporalmente en este mundo. Porque la obra de Cristo es una obra consumada y perfectamente terminada. Entonces la esperanza de la eternidad futura, donde voy a disfrutar del gozo y de una paz interminable, donde ya no va a haber enfermedad, dolor físico ni emocional, donde no va a haber muerte, y donde no va a estar el maligno tentándome, ni un corazón roto por el pecado que se ha seducido, sino que todo va a ser nuevo y redimido. Así que voy a disponerme a atravesar esta prueba de la mano de mi Padre, y voy a procurar serle agradable en medio de mi adversidad. ¿Y cómo lo voy a hacer esto? Voy a hacerlo meditando en Dios y en sus obras. Mire si pensásemos así, hermanos, si nos recordamos y eso que estos son algunas, hay muchas verdades más del Evangelio de Jesucristo. Si trajésemos a nuestras mentes las gloriosas verdades del Evangelio en la angustia, sin duda seríamos sostenidos y consolados. Y puede sonar simplista decir que la forma de atravesar la angustia es meditar en Dios y en el Evangelio, pero no lo es. Así como Asaf, Dios hoy nos llama a meditar en el acto de redención y liberación más asombroso que tenemos los creyentes del Nuevo Pacto, la obra salvadora de Jesucristo a nuestro favor y todos sus beneficios. Entonces recordemos la idea del Salmo. En días de angustia debemos meditar en Dios y sus obras, los que nos evitará ensimismarnos. Y mi amigo o amiga, si usted no es creyente, por favor le animo a que pueda acercarse a nosotros después del culto, a alguien. Queremos compartirle esta buena noticia de salvación. Seguramente mucho de lo que he dicho, probablemente usé muchas palabras y lenguaje que puede ser desconocido para usted. A mí me pasaba también la primera vez que comencé a congregar. Pero créame que si usted se arrepiente de sus pecados y confía plenamente en Cristo para el perdón de sus pecados y para ser reconciliado con Dios, va a ser adoptado como hijo o hija de Dios y va a poder disfrutar de la paz y el gozo que Dios nos puede dar en medio del tiempo adverso, cualquiera sea. Recuerde, para usted el sufrimiento también está garantizado, porque tanto creyentes como creyentes vivimos en el mismo mundo caído. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ahora no va a estar solo en la aflicción. Va a poder clamar a Dios, sabiendo que favorablemente va a ser escuchado. Va a tener al Omnipotente cuidándole y sosteniéndole en medio de la aflicción. Va a tener la garantía de que es amado incondicional y fielmente.
en la aflicción. Y va a tener una familia de la fe que le va a ayudar. Pero por sobre todo, le vamos a ayudar a meditar en el Evangelio. Así que vamos a orar, hermanos.